Bien, muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a la clase número 2 de Intervención Psicopedagógica del Cálculo. Bueno, esta clase nosotros vamos a revisar algunos elementos relacionados con los principios de intervención psicopedagógica, ¿ya? Para esta clase, el aprendizaje esperado corresponde al aprendizaje número 2, que es identifican conceptualizaciones básicas de las metodologías de intervención psicopedagógica en las dificultades del cálculo. Y los contenidos que vamos a ver hoy día son los principios de intervención psicopedagógica, la idea de operar con las causas y no con los síntomas, hablar de los programas de intervención ajustados y de la relación entre el pensamiento matemático y el desarrollo cognitivo. Y eso es lo que da lugar a que tengamos que enseñar con una metodología que vamos a conocer hoy día que se llama COPICI y que tiene que ver con la transición del desarrollo cognitivo para la matemática. Yo creo y tengo la certeza de que nosotros esto lo hemos visto y lo hemos conversado en intervención psicopedagógica del cálculo, el tema de trabajar con materiales concretos, pictóricos y simbólicos, pero hoy día lo vamos a volver a revisar. Bien, entonces, una primera pregunta que me gustaría hacerles a ustedes, y para eso voy a compartirles la pizarra en blanco, es preguntarles a ustedes qué entienden por intervención. Y me gustaría que ustedes acá escribieran, ¿cierto? Con la tecla de texto y con distintos colores. Igual el negro es el que mejor se ve. ¿Qué entienden por intervención psicopedagógica? Hay que participar aunque esto no tenga nota, por si acaso, es una actividad voluntaria de carácter obligatorio. A la persona que está escribiendo aquí le recomiendo usar la letra T, que está arriba de texto, porque es muy difícil escribir con el lápiz. Hola, Valerie. Aquí voy a estar esperando sus respuestas. Pensemos un poquito en qué puede ser esta palabra, que es algo que tanto esperamos aprender. Oh, ¿qué significa intervenir? ¿Están escribiendo, no? ¿Qué es? ¿Es enseñar? ¿Es hacer clase? ¿Qué es la intervención? Proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Sí, es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Prestar apoyo también, apoyo especializado, claro, a diferencia del apoyo que puede presentar una mamá o un amigo que te ayuda a estudiar. Dice aquí, ayudar a los sujetos en lo que más les cuesta, un proceso de pesquisaje de la información del niño y su entorno para luego intervenir sus problemas. ¡Oh, qué seco! ¿Esa fue Google o fue usted? Ah, dar ayuda, buscar estrategias, prestar apoyo. Muy bien, anda súper cerca todo, fue usted. Muy bien, me siento orgullosa entonces. Tienen una intuición muy cierta y me imagino que tal vez algunas cosas han conversado con la profesora Maricel en intervención de procesos cognitivos, o no sé si tienen otro profesor en ese ramo. Eh, adquirir algunas técnicas de aprendizaje. Muy bien. Bueno, todo lo que dicen tiene relación con la intervención psicopedagógica. Ahora, la intervención toma una lógica distinta dependiendo del contenido que uno interviene, pero también tiene ciertas cosas que son comunes, da lo mismo el contenido que uno enseña. Entonces, por eso, voy a volver un poco al Power ahora, es que nosotros vamos a hablar de los principios de la intervención psicopedagógica en las dificultades del cálculo. Y para eso, ¿cierto? Nosotros vamos a hablar del concepto de intervención psicopedagógica pura primero, ¿ya?
Y al igual que todos los conceptos en las teorías de desarrollo psicopedagógico y en la mayoría de las ciencias son polisémicas, es decir, tienen más de un significado, más de una comprensión, hay distintas perspectivas de cómo entenderla. En general, las definiciones de intervención psicopedagógica han sido consideradas restrictivas porque se centran en elementos aislados. Me refiero a eso con que, por ejemplo, se concentran en enseñar, o se concentran en enseñar a aprender, o se concentran en reeducar, y se quedan con una sola dimensión de lo que hoy día entendemos por intervención. Pero estas críticas a las definiciones son muy buenas y siempre que la ciencia nos ofrece ciertos conceptos que son limitados, es muy bueno porque le da espacio a la crítica y a poder avanzar. Es lo que pasa un poco, por ejemplo, con la teoría de Piaget, cuando la gente dice Piaget, fui yo con mi mano, solamente escribió sobre el desarrollo cognitivo hasta los 12 años, como si después no hubiese más desarrollo del pensamiento, por ejemplo. Después de etapas de operaciones formales no hubiese más. Piaget escribió lo que pudo escribir en los años que vivió, y su teoría, donde él le pone una fecha exacta a los cambios en el desarrollo del pensamiento, si bien no es la explicación que hoy día más nos cuadra con las características del desarrollo del pensamiento, es lo que dio origen a que nos pudiéramos dar cuenta que eso no era. Y nos dio unas pautas gigantes para entender cómo los niños piensan, un montón de experimentos para entender cómo evidenciar ciertas conductas mentales que queremos mirar. Entonces siempre la teoría tiene esta lógica dialéctica, que es que va avanzando como una cadena, ¿cierto? Donde a partir de los periodos de ciencia crítica y ciencia cierta que hemos discutido tanto en clase del paradigma de Kuhn, se van reformando las concepciones. Entonces, después de todas las críticas que recibieron los primeros modelos de intervención psicopedagógica, que antiguamente se llamaba pedagogía terapéutica o pedagogía remedial, es que se ha considerado que la intervención psicopedagógica es un tipo de ayuda o asistencia que se ofrece a sujetos que tienen ciertos comportamientos. A mí, en lo personal, ya de esta definición me incomoda la palabra ayuda o asistencia, porque la perspectiva contemporánea de la diversidad no es una ayuda o una asistencia, es garantizar las oportunidades de participación de un sujeto con sus diferencias, que no significa ayudarlo, sino que garantizar su participación. En segundo lugar, tenemos el análisis de los fenómenos psicológicos en torno a esta persona, ¿cierto? Diferente, que permitan comprender su comportamiento. Y en tercer lugar, proponer, ¿cierto? Algunos métodos pedagógicos y didácticos de los que participa él o la persona en cuestión. Entonces, un concepto más bien global y contemporáneo de intervención psicopedagógica implicaría a lo menos tres cosas, ¿ya? Asistir, apoyar a una persona que tenga un cierto comportamiento diverso, que no se ajusta y que no rinde como la mayoría de los sujetos. En segundo lugar, analizar las características psicológicas y contextuales que rodean al sujeto para entender el por qué se dan esos comportamientos. Y en tercer lugar, proponer acciones de mejora pedagógica y didáctica para que ese sujeto pueda superar estos comportamientos. Entonces, siempre la intervención psicopedagógica, y esto lo extiendo a los tres módulos que hago yo, da lo mismo si es de la lectura, de la escritura o del cálculo, siempre la intervención psicopedagógica va a ser un proceso que implica tres patitas, ¿no? Una es apoyar al sujeto que tiene ciertas características y funcionamientos diversos. Dos, comprender de dónde vienen o de dónde surgen esos comportamientos diversos. Y tres, gestionar y proponer métodos de mejora que le permitan a ese sujeto mejorar su funcionamiento en la escuela y en la vida cotidiana también. Entonces, da lo mismo si eso es en escritura, en lectura, en cálculo, si tiene un trastorno en lectura y escritura, o si tiene un trastorno en los tres juntos, o si es solamente el cálculo. Siempre la intervención psicopedagógica tiene que apuntar a esos tres blancos, ¿no? Va a esos tres focos. Entender las causas del comportamiento del sujeto, operar con los síntomas en el sentido de intentar ayudar o asistir al sujeto para que no experimente experiencias de aprendizaje desagradables y de fracaso. Y en tercer lugar, aportar con estrategias para mejorar esas conductas. Ya.
En relación con lo anterior, entonces, este concepto, ¿cierto? Surgen nuevas definiciones y que definen la intervención psicopedagógica genérica como un conjunto de procedimientos de actuación eh, que analizan los fenómenos conductuales y evolutivos de una persona y su impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje con el fin de establecer líneas de acción que remedien alguna problemática o que simplemente contribuyan a que el sujeto se desenvuelva mejor en el ambiente escolar, social y familiar. Si se fijan, esa definición cumple con estas tres características. Tiene un foco en apoyar a la persona en sus procesos de aprendizaje, comprender las causas que subyacen a ese funcionamiento y, en tercer lugar, generar estrategias o implementar ayudas, apoyos que puedan mejorar la experiencia de aprendizaje del sujeto. Aquí hay otra definición más que se puede compartir, que dice que la intervención psicopedagógica son los distintos procesos de orientación, la mejor muestra de intervención psicopedagógica, aunque la intervención misma también abarca procesos de información, formación e intervención terapéutica en los casos que convenga. Esto está medio raro, lo tengo que haber sacado un texto, la reacción está muy rara, pero a lo que va es que es un proceso en el que hay una intervención misma que abarca la información al sujeto acerca de lo que está viviendo, su formación, es decir, generar estrategias didácticas, y la intervención terapéutica, que sería prestar los apoyos, ¿no? Psicológicos, psicopedagógicos, sociales necesarios para subsanar las dificultades de aprendizaje. Entonces, ay, me pasé. Y aquí me quiero detener un poco. Entonces, esta intervención, que tiene inicialmente tres grandes ejes, ¿cierto? El apoyo al sujeto, el comprender las causas y el proponer medidas de intervención, se basa en dos principios básicos que son fundamentales. Y con principios me refiero a acciones, actitudes que deben estar sí o sí presentes en un proceso de intervención, porque de no estarlo, ese proceso dejaría de ser un proceso de intervención. O sea, para que una acción intencionada de un psicopedagogo con un caso sea intervención psicopedagógica, se deben cumplir estos dos elementos. Primero, la libertad de actuación por parte del orientador. Quiero detenerme en este concepto de orientador, que es bien complicado porque la intervención hoy día está entendida más como orientación. Es algo que ustedes, me parece, van a ver en modelos de orientación e intervención psicopedagógica. ¿Ustedes tienen ese ramo este semestre o ya lo tuvieron? Les pregunto. ¿No lo saben? ¿Me escuchan? Se llama modelo de orientación e intervención. Si ustedes ya tuvieron ese ramo, modelos de orientación e intervención psicopedagógica, o si lo tienen ahora. Ya. El otro semestre, entonces, la Consu sí, porque la Consu va más adelante. Ya, pero en quinto, entonces, ya. En quinto, me parece, el segundo semestre ven modelos de orientación e intervención. Y en esa lógica les voy a hablar del orientador como la persona que genera la intervención. Sí, Dani, en sexto. Eso es, gracias. Bueno, entonces, porque la orientación y la intervención tienen diferencias muy sutiles, pero en general, al final, lo que se entiende es que el psicopedagogo, más que intervención, lo que hace es orientación. Bueno, objeto de otro momento porque es una discusión bastante larga. Ya, el primer principio que asegura que la interacción entre un sujeto y un psicopedagogo sea intervención psicopedagógica es que el psicopedagogo tenga libertad de actuación. Con eso me refiero a que cuando yo trabajo en una escuela y a mí me pagan por aplicar un programa, por ejemplo, el mismo PI de Feuerstein, del Centro de Desarrollo Cognitivo de P, o si me piden que aplique el PAI, el Plan de Activación de la Inteligencia en una escuela, y me contratan para eso y me dicen, ya Consuelo, ahí tienes el PAI, esta es la sesión 1, esta es la sesión 2, esta es la sesión 3, y tú tienes hechas las actividades, los objetivos,
tú no estás haciendo intervención porque estás siendo un mero aplicador de un programa. Y ahí está garantizada la libertad de actuación por parte del psicopedagogo. ¿Entiendes? Porque es un proceso que es constructivo. Yo no puedo decir que es intervención cuando yo aplico un diseño predeterminado a una situación dada. ¿Por qué no es intervención? Porque la intervención, como vimos, tiene tres pilares, que son apoyar al sujeto en sus necesidades, segundo, comprender las causas que sustentan las dificultades que presenta, y tercero, proponer estrategias de abordaje y metodologías didácticas que permitan superar esa situación. Entonces, si yo no soy capaz de proponer y si yo no soy capaz de solucionar las necesidades de ese sujeto en particular, no estoy haciendo intervención. Entonces, la libertad de actuación por parte del orientador también implica asumir que no existen programas prototípicos, que no existe un cuadernillo de trabajo para los disléxicos que pueda remediar las necesidades de todos los disléxicos, porque existe diversidad, ¿sí? Entonces, necesito tener esta libertad de acción que en el fondo me hace un profesional. Chiquillos, porque en la medida que ustedes vayan a la escuela y a ustedes les pasan un programa para aplicar, esa es una acción desprofesionalizante, profundamente desprofesionalizante. Que te pasen un módulo o un programa o una actividad curricular preorganizada y que tú solamente lo hagas es convertirte en un técnico y perder la profesionalización. Porque el profesional tiene que ser capaz de construir en su hacer la disciplina, ¿ya? Y no hay que permitir que eso pase, porque todos los sujetos tienen necesidades distintas y porque por eso somos especialistas en intervención individual. Puede ser, Sebastián, adaptar en alguna medida, porque uno puede, por ejemplo, en un plan de intervención en el futuro, cuando ustedes hagan uno conmigo, recoger actividades del PAI o recoger actividades del PI y vincularlas a un plan de intervención. Me refiero, elegir, voy al tiro Scarlett, elegir que la actividad 3 del PI tanto me sirve para este caso tomarla y ponerla en mi plan de intervención, no está mal, porque yo no puedo generar todas las actividades de todos los planes y sí puedo utilizar programas que sean ajustados, pero no puedo, antes de conocer al sujeto que voy a intervenir, a la niña o niño que voy a intervenir, no puedo predefinir lo que le voy a aplicar, que es lo que hacen muchas escuelas. En relación a lo que dice la Scarlett, pasa mucho eso, ¿no? Y ahí uno tiene que preguntarse dónde uno quiere trabajar, porque también hay personas que están dispuestas a aceptar esas condiciones laborales y que les parece más cómodo y más práctico ser un aplicador de un programa que ser un profesional que diseña y construye procesos con el otro para el otro, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con el respeto a la diversidad y el respeto a la identidad individual del sujeto con el que trabajo, ¿ya? Hay un trasfondo filosófico muy profundo en este ejercicio de no convertirnos en meros aplicadores de programas, sino que en seres constructivos. Exacto, con su adaptarlo a las necesidades de un sujeto, conocer su entorno, sus posibilidades, etcétera. Generalmente los programas que uno compra, o si son extranjeros, tienen elementos fuera de contexto, o por ejemplo el PAI o el PI tienen altos niveles de exigencia que son difíciles de ajustar, por ejemplo, a escuelas vulnerables, ¿ya? Acuérdense que uno de los elementos que yo más, bueno, reitero en clase siempre es que si yo tengo un niño o una niña en un diagnóstico que no lee, aunque vaya en tercero básico, yo no puedo tomarle el Evalúa 3 ni el 2 porque no lee. Tengo que devolverme hacia atrás cuanto sea necesario hasta encontrar un piso base, desde donde situarme para diagnosticar e intervenir. Y si aún así con 8 años necesito tomar la prueba de funciones básicas porque es no escritora y no lectora, yo necesito levantar un punto de partida para la intervención. Y eso es muy importante. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, verdad? Y este es un principio que, claro, hace que si no está presente mi libertad de actuación, hola Noé, si mi libertad de actuación no está presente, entonces yo no estoy haciendo intervención psicopedagógica, estoy haciendo lo que puede hacer la señora de la esquina si se lee bien el manual de un programa, sin desmerecer a la señora de la esquina. Y siempre y cuando su vecina de la esquina no sea psiquiatra o neurobióloga o algo impresionantemente cool. ¿Cierto? No, me refiero a que cualquier persona de cualquier otro ámbito de conocimiento pudiera llegar a ser, ¿no?
la intervención, porque aplicar un programa es algo que no tiene ninguna necesidad de formación profesional. Ya, esa es la primera patita, que sería la parte del psicopedagogo, ¿no? Y por otra parte está la parte del sujeto que se quiere intervenir. Y aquí tiene que haber lo que denominamos intencionalidad. Y la intencionalidad es algo sumamente profundo y necesario en un proceso de intervención, porque la persona que está ahí muchas veces no elige estarlo, ¿no? Los niños que van al proyecto de integración en la escuela y las niñas que van son niñas que no eligen ir. En general están ahí, claro, dice la Consu, las ganas del sujeto, lo que él quiera, que sea lo que él, o sea, lo que él quiera. Primero, los niños y las niñas en este mundo de hoy son sujetos de derecho, pero en realidad no funcionan como sujetos de derecho, son objetos de derecho, porque nosotros los ponemos como sujetos de derecho, pero ellos no pueden ejercer sus derechos libremente. Nosotros los adultos los garantizamos por ellos. Entonces, en esta lógica, en el ejercicio de garantizar el derecho a la educación y el acceso a la educación y las formas de participación que nos presenta el decreto 083, tenemos un problema por delante, porque los sometemos a procesos de intervención sin intencionalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente esos procesos no son procesos de intervención, son procesos de educación, ¿sí? Entonces, la intencionalidad implica a las dos partes. Es una tarea del sujeto que se atiende, pero implica de manera muy profunda al profesional que está a cargo. ¿Por qué? Porque el profesional tiene que, en primer lugar, para garantizar la intencionalidad, debe ofrecerle al sujeto que va a atender, o a la sujetita que va a atender, ¿cierto? Su significado de este proceso. Es decir, yo lo he hecho muchas veces con ustedes, también en general en clase hemos compartido mucho la intencionalidad de por qué tengo que enseñarles lo que les estoy enseñando, o de para qué tienen que aprender lo que están aprendiendo, y preguntarles. En general, yo cuando partimos las clases intento concientizar este ejercicio de la intencionalidad, no solamente como en la intervención psicopedagógica, sino que también en la docencia, de decirles, se animan, les interesa, qué les parece, porque ustedes no son recipientes que se llenen de conocimientos, son sujetos en construcción continua. Entonces, cuando uno como profe o como educador se sitúa desde la lógica de un sujeto en construcción continua, uno necesita el feedback del otro, porque el otro es un sujeto, no una cosa. No me da lo mismo lo que pase con él en su foro interno. Necesito tener rapport y saber que está conmigo, siguiéndome y que le importa, ¿no? En este caso, el psicopedagogo, cuando comienza un proceso de intervención, debe transparentar de forma totalmente honesta y cuidando mucho su lenguaje. ¿Por qué? Es decir, pongámosle un nombre al caso, Antonia, que es el último caso que he tomado últimamente y lo tengo ahora. Estamos suspendidas por la cuarentena, pero estamos trabajando. ¿Tú sabes lo que vengo a hacer yo? No, tía. Bueno, yo vengo a hacer contigo unas tareas, unos test para ver por qué tú no tienes un buen rendimiento en la escuela. ¿Cómo crees tú que es tu rendimiento? Tía, yo creo que mi rendimiento es malo. ¿Por qué? Porque tengo malas notas. ¿Y te importa? Sí, tía, me importa. Entonces, Antonia, te voy a contar un poco lo que yo quiero hacer contigo, lo que quiero que hagamos juntas. Vamos a trabajar en esto y en esto y en esto. ¿Te interesa? ¿Sí? ¿Qué esperas tú de este proceso? Me refiero a, uno puede como adulto guiar la respuesta del niño hacia un proceso positivo, pero tiene que hacerlo sentir que participa de ese proceso, que esto no es una imposición, porque o si no, los programas de intervención psicopedagógica, incluso en el marco de los proyectos de integración escolar, se vuelven un tedio y los niños no quieren participar más ni ir a los proyectos de integración a hacer sus sesiones porque les parece una imposición sumamente injusta. Uno tiene que encontrar los argumentos suficientes para persuadir y hacer ver al sujeto muchas veces la intencionalidad. Eso es otra cosa muy importante. A veces, en la adolescencia, obnubilados por el cambio hormonal, nuestras podas sinápticas y todo lo que la adolescencia significa, que es harto, hacer ver al sujeto cuál es su intención de este proceso, ayudarlo a develar qué espera, qué quiere hacer. No sé si logro traspasarle un poco el significado y también la intensidad de lo que significan estos dos principios básicos de la intervención. ¿Me cuentan un poquito por chat?
Es super power porque en el fondo es como un acuerdo intersubjetivo entre las dos partes. Es como un contrato de acuerdo de participación colaborativa. Los espero mientras me tomo un sorbito de agua. Ya la Vale ahí me puso que ella entiende por lo menos bien lo que estamos conversando. Consu, sí, hablaba de preguntarles a ustedes qué les parece, si están de acuerdo y si notan o logro traspasarles la intensidad y la profundidad de estos dos principios de la intervención. Son cosas bien estructurales y que nos separan de la pedagogía, porque lamentablemente la pedagogía no se elige. Ir a la escuela es un derecho y un deber al mismo tiempo. Entonces, participar de la escuela es un derecho y un deber, pero la intervención psicopedagógica, para que sea intervención, tiene que ser un acuerdo. ¿Mm? Tiene que ser un acuerdo profundo. La 9 me pregunta si el niño no quiere ayudar en el proceso. Si el niño no quiere ayudar en el proceso, es su trabajo hacer que necesite el proceso. ¿Sí? Y en realidad, si el sujeto aún así, después de intencionar, conversar, dialogar en familia, no quiere, lo más justo sería no hacer mención. Pero como le decía, como un niño menor de edad no puede decidir por sí solo porque es sujeto de derecho, pero funciona como objeto de derecho, es decir, sus padres deciden por él o ella, la decisión de los padres es la que prima. La Consu me pone que necesita que el niño quiera, claro, pero ese es un trabajo de uno. Uno tiene que construir ese querer, porque muchas veces ese sujeto que vamos a tomar y con el que vamos a partir es un sujeto que está totalmente desesperanzado, ya no cree en sí mismo. Entonces, entre fracasar y intentarlo, hay que intentarlo una y otra vez, sacarlos de ahí. Tú ya lo viviste en práctica, Consuelo. Es súper potente que a veces no quieren porque prefieren evitar que fracasar otra vez. Sí, es muy lindo moverlos de esa zona de confort hacia una zona de conflicto, de desarrollo próximo y llevarlos a visualizar la necesidad de hacer ese esfuerzo por un cambio. Bien, vamos a avanzar. Entonces, una vez que tengo asegurado que estoy actuando de manera libre y profesionalizante y que el sujeto tiene clara la intención de este proceso, puedo hacer una intervención y comprender que esta intervención tiene que tener otras características más para hacer intervención, que son los principios generales. La 9 me comenta aquí, claro, que a los chicos les da miedo fracasar y por eso, mira, la única razón por la que un niño no puede trabajar o no quiere trabajar es por el temor. Puede ser un temor escondido detrás de la rabia, del desgano, de la choreza o de muchas cosas, pero lo que hay detrás de una inactividad, de una pausa, de una pasividad frente al aprendizaje, siempre es temor. Y es temor al fracaso, es temor a no comprender lo que está pasando. ¿Sí? Es temor a no ser capaz de autorregularme, es temor a muchas cosas, porque siempre detrás del silencio o de la inactividad de un niño hay elementos de temor, ya se paraliza frente a la posibilidad de equivocar, no quiere caerse, ¿no? Bien, entonces los principios generales. Bueno, en general, un proceso de intervención psicopedagógica tiene estas características. Es un conjunto de procesos y procedimientos, hace referencia a una actuación concreta, implica trabajo interdisciplinario, establece líneas de acción que satisfagan las demandas y necesidades del sujeto y posee diferenciación y niveles de intervención. La Consu nos dice aquí, o un tema afectivo con la materia que él piensa que no puede. Claro, el temor al fracaso puede estar, por ejemplo, situado solamente en las matemáticas, y ahí tenemos un DEA, una dificultad específica al cálculo que tiene un motor principalmente afectivo, que lo hablábamos la clase pasada, sobre la naturaleza de la matemática y su peso social, ¿no? Como en la construcción del autoconcepto académico. Bueno, hablar de que la psicopedagogía, al ser un conjunto de procesos y cimientos, para que sea intervención psicopedagógica hay un proceso, y el proceso implica indagar en un inicio con una anamnesis, ¿cierto? Una escala de despistaje y un proceso de observación para dar lugar, con el consentimiento de la familia y del sujeto, a un proceso de investigación evaluativa donde por medio de instrumentos nosotros evaluamos
área socioafectiva, cognitiva y la instrumental completa, me refiero cálculo, lectura y escritura, para que sea intervención psicopedagógica yo tengo que hacer todo ese proceso antes de empezar a proponer estrategias de abordaje, ¿ya? El segundo principio hace referencia a la actuación concreta. La intervención psicopedagógica es un hacer, es un conjunto de acciones, no es un conjunto de discursos ni de pensamientos, hay que hacer. Implica trabajo interdisciplinario sí o sí, por lo menos con el profesor. Ya tenemos ahí dos líneas de acción conjuntas de dos profesionales, lo que lo hace inmediatamente un trabajo interdisciplinario. Y digo interdisciplinario y no transdisciplinario porque no estamos siempre en la escuela donde nuestros estudiantes y no podemos siempre ser un equipo de constitución y trabajo fluido con los docentes. Los profesores son muy reticentes al trabajo con nosotros, sienten que somos un experto invasor que viene a mirar sus clases y que los viene a atacar y a criticar, y no están así. Entonces, el trabajo interdisciplinario es inter, es decir, tener noción de quién es el profesor, intercambiarnos sugerencias, estrategias, comentarios sobre un caso, por ejemplo, y luego viene el siguiente principio que es establecer, en relación al trabajo interdisciplinario, también ahí puede ser cuando también, además del profe, tenemos al psicólogo, que nos está dando orientaciones en relación a los comportamientos y a la más conductual del caso. Podemos tener diferentes especialistas, inmunólogos con los que trabajemos, etc. Lo ideal es el intercambio fluido de información entre los profesionales en busca de la mejora del caso. Bien, un cuarto punto que nombrábamos era establecer líneas de acción que satisfagan las demandas o necesidades del sujeto. Por eso los procesos de investigación evaluativa tienen un motivo consulta. Y por eso los procesos de intervención parten de un informe. Porque tengo que generar formas de intervención orientadas a todas las necesidades que detecté y levanté a partir de mi proceso de investigación evaluativa. Y muchas veces no van a ser solamente actividades psicopedagógicas, sino que líneas de acción con la escuela, con la familia, con el entorno, etc. Y lo otro es que la intervención psicopedagógica tiene niveles de diferenciación y niveles de intervención. Es decir, todo proceso, entonces, en conclusión y para recapitular, todo proceso de intervención psicopedagógica tiene que tener garantizado per se la libertad de acción del psicopedagogo y la intencionalidad del sujeto que se interviene, y al mismo tiempo ser un conjunto de procesos y procedimientos que hace referencia a una actividad concreta del profesional con el sujeto en interdisciplinariedad con otros profesionales para establecer líneas de acción, ¿cierto?, que permitan al sujeto mejorar en distintos niveles de intervención. ¿Sí? Hasta aquí hago la encuesta rápida por chat. ¿Vamos entendiendo? ¿Hay alguna pregunta? Ya, chiquillos. Me preguntan por el último punto. En el último punto de la diferenciación y los niveles de intervención es hacia dónde vamos, así que paciencia. Vamos a entrar ahora a los niveles de intervención y diferenciación. Ya, nosotros vamos a tener, el segundo. Bien, vamos a volvernos porque la Noe no está con muy buena conexión. Hace referencia a la concreta actuación. No, con eso me refiero a que es un conjunto de acciones a desarrollar, clases, apoyos, informes y no solamente discursos ni documentos escritos, sino que tienen que estar situados en el hacer cosas con el otro. A eso me refería. Oh, se le cayó justo mientras daba la explicación. Bueno, para eso está el video, chiquillos, también para repetir la clase. Bien, los niveles de intervención. Nosotros vamos a tener entonces, déjenme revisar la que sigue. Noé, has vuelto. Te estaba explicando cuándo se cortó tu internet. Voy a hacerlo por última vez. Y es que hacer referencia a la concreta actuación es que son actividades, ya acciones, no solamente informes, papeles y discursos. Eso.
tenemos entonces niveles de intervención educativa. O sea, niveles de intervención. El primero es la intervención educativa y en ese nivel lo que hacemos es abarcar todos los procesos en los que se ofrecen líneas de acción generales, ¿ya? Por ejemplo, que los papás participen de una escuela para padres, hacerles un taller de diversidad a los profesores, es una medida muy lejana. En los niveles de intervención nos vamos acercando, ¿ya? Un nivel 3 es muy lejano al sujeto porque son como lineamientos de orientación general, ¿ya? Líneas de acción que buscan favorecer los funcionamientos cognitivos o intelectuales que son diversos. Entonces son medidas muy macro, ya que se aplican a los grupos más que a los sujetos en individual. Entonces, claro, uno puede tener un proceso de intervención, pon mucha atención a lo que voy a decir, uno puede tener un proceso de intervención donde yo tengo mi libertad profesional garantizada, donde los otros, por ejemplo, una escuela completa, conoce la intencionalidad de lo que yo voy a hacer y yo tenga un conjunto de acciones, procedimientos, esté situada en la acción, tengo todas las características, pero voy a hacerlo desde un nivel educativo, es decir, desde muy lejos. Por lo tanto, el impacto sobre el sujeto es menor. Mientras más lejos esté situada la intervención, menor es el impacto sobre el sujeto. ¿Sí? Entonces, el nivel de intervención educativa es el más lejano y tiene que ver con trabajo con grupos macro, acciones generales, lineamiento. Es un poco, ¿saben cómo qué? Como el decreto 083 de adecuaciones curriculares, cuando se queda como en el nivel de entender que pueden estar niños con necesidad educativa especial en la escuela y hay ciertos lineamientos generales para ello. No pasa nada en el fondo a nivel de sujeto. Bien, el segundo nivel es el nivel de orientación, ¿ya? Y en este nivel existe ya un análisis por caso. Es un nivel donde hay un diagnóstico y una respuesta ante una necesidad concreta de un sujeto en particular, ¿ya? Hay una intervención, es decir, se hace un análisis caso a caso en un grupo y se orienta frente a una necesidad concreta y se da una orientación y una intervención acotada, general. Y ya un tercer nivel muy situado y que produce un cambio muy profundo en el sujeto, o debiera producirlo, es la intervención terapéutica, ¿ya? Y es que una vez pasado por una experiencia de orientación, mira lo que estoy diciendo, siempre para llegar a un nivel de intervención terapéutica has tenido que pasar antes por un nivel de orientación. La intervención terapéutica aparece cuando ya tuve un proceso de intervención en la que se detectaron ciertos problemas y que no se solucionaron con la intervención. Y entonces se canaliza el apoyo a un profesional muy, muy, muy especializado en el área y que se hace cargo en el fondo de dificultades o de condiciones más complejas, como depresiones, angustia, trastornos de déficit atencional con hiperactividad, déficit cognitivo, disgrafía, dislexia, trastornos más complejos, ¿ya? El psicopedagogo, por su naturaleza profesional, opera generalmente en estos dos niveles, a nivel de intervención en orientación o de intervención terapéutica. ¿Se entiende? Entonces tenemos tres niveles que van desde lo más lejano a lo más cercano. Primero, intervención educativa, que trabaja con grupo y de orientación general, poco impacto en el sujeto. Luego, procesos de orientación, donde se trabaja con un caso, con un diagnóstico y ciertas orientaciones para mejorar esa condición, impacto intermedio en el sujeto. Y luego, muy de cerca, la intervención terapéutica, donde un terapeuta toma el caso y lo resuelve con apoyos y técnicas especializadas. Mucho impacto sobre el sujeto. ¿Se entiende? De 3 a 1, el 1 siendo el que tiene un nivel de impacto más alto en sujeto. 3 niveles de intervención. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Hay otro elemento que veíamos en el último punto, gracias Carlita, que es la diferenciación. Y la diferenciación hace referencia a que no basta con solamente yo decir ya voy a hacer intervención, por ejemplo, con la Antonia, mi caso, y lo voy a hacer a nivel de orientación porque ella todavía, no, en realidad ya pasó por un proceso de orientación, voy a hacer con ella intervención terapéutica, sino que también tengo que diferenciar la atención que en cada nivel puedo proporcionar, ¿ya? Por ejemplo, a nivel de intervención educativa, yo puedo pedir a la escuela ciertas orientaciones. Y a nivel de orientación,
puedo pedirle a la familia que reciba cierto apoyo en orientación. Cuando trabaje con ella, voy a ocupar un nivel de intervención terapéutica. No sé si se entiende. Voy a hacer el ejemplo más ordenado. La Antonia tiene dislexia, ¿ya? Entonces, en el trabajo con su dislexia, yo, Fernanda, voy a hacer un proceso de intervención psicopedagógica terapéutica en ese nivel, a nivel individual respecto de su dislexia. Ahora, con su familia, yo la voy a mandar al orientador porque les va a dar líneas generales de acción sobre el caso de la Antonia. ¿Sí? Y en la escuela voy a dar lineamientos generales para el trabajo con ella y por lo tanto voy a estar en un nivel diferenciado, entonces, de intervención escolar. Entonces, la intervención tiene niveles, pero esos niveles se diferencian dependiendo de con quién defino trabajar. El trabajo con el caso tiene un nivel de intervención, el trabajo con la familia tiene otro y el trabajo con la escuela tiene otro. Ahora, por ejemplo, si yo tengo, si yo por ejemplo tengo un caso de un niño con multidéficit, por ejemplo, sordera, déficit motor y déficit cognitivo, probablemente yo haga una intervención terapéutica de sus problemas cognitivos, otra intervención terapéutica de su nivel, de su discapacidad auditiva, otra intervención terapéutica de su discapacidad motora, intervención terapéutica de la familia, porque voy a tener que llevarlo al psicólogo y todo, y intervención de orientación por el caso particular con la escuela. La Yesenia me pregunta, a nivel de escuela, usted igual debe observar que esto se lleve a cabo, siempre supervisar. Ahora, si uno no está en la escuela, que es lo más común, no podemos hacer mucho más, porque no podemos, además de sugerir, ir a intervenir los protocolos de trabajo en la escuela. ¿Ya? Entonces, quiero que entiendan que la diferenciación tiene que ver principalmente con que los diferentes ámbitos de la vida del sujeto van a necesitar diferentes niveles de intervención. ¿Se entiende? Denme un segundo. Y ahí sí, he vuelto. Bien, causas, no síntomas. Ya, aquí me quiero detener un minuto porque esta diapo a mí me parece muy importante. La recomendación en general cuando uno hace intervención psicopedagógica es operar con las causas y no con los síntomas. Por ejemplo, cuando uno asume un caso de intervención, en general las personas uno les pregunta por qué consultan y la referencia principal son los síntomas. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas? Bajo rendimiento escolar, por ejemplo, es una consulta muy común. Fobia escolar, también es un elemento que es muy común. No quiere ir al colegio, no le gusta, no sé por qué se pone a llorar, le duele la guatita cuando tiene prueba, típica consulta. Fracaso pedagógico. ¿Sabe qué, profesora o tía? Porque la gente le dice a una profesora siempre, mi hijo no hay caso que aprenda a leer, no hay caso que aprenda a sumar. Ahí estamos hablando de fracaso pedagógico. Y caso escolar, que son dos cosas que están juntas, pero que son diferentes, ¿ya? El fracaso pedagógico tiene que ver con que el profe no logra generar aprendizaje en sus estudiantes, o la profe. Y ahí uno va a notarlo porque los cursos van a tener una altísima prevalencia de sujetos con dificultades, o van a ser cursos de muy bajo rendimiento. Y el fracaso escolar tiene que ver con cuando un sujeto en particular, pese a tener todos los apoyos, no logra, ¿cierto?, un rendimiento como el que se espera para su edad y su nivel educativo. Ojo que yo, en lo personal, me cuestiono mucho el tema del fracaso escolar porque yo creo que no existen los problemas de aprendizaje, yo creo que existen los problemas de enseñanza, no sé qué piensan ustedes, porque en general, si es que un niño después es capaz de aprender con nosotros en un proceso de reeducación, quiere decir que el profe no fue capaz de enseñarle de la manera que ese caso lo necesitaba.
Ahora, yo no estoy diciendo que los profes tengan que saber sobre todo tipo de estrategias de intervención, pero sí que ahí lo que fracasa es el ejercicio pedagógico, porque no podemos responsabilizar a un niño por no aprender. ¿Qué piensan? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Like, no like, no tenemos nuestras paletitas, no lo puedo ver, no podemos jugar. ¿Cierto que no podemos responsabilizar a un sujeto por su propio fracaso cuando es un niño? ¿Cierto? Sí, es responsabilidad del adulto que conduce el proceso. Somos responsables como profesionales. Y es muy común escuchar en espacios de formación donde dialogan los profesores que los profes digan, ese curso es súper malo, ese curso es pésimo. Ahí tenía el Juanito, el Pepito, ya no sé qué. Estos cabros flojos no quieren hacer nada. Es cierto, hay una parte de la pega que los estudiantes tienen que hacerla, ¿cierto? Las tareas, llevar los materiales, pero el proceso de aprendizaje propiamente tal ocurre en el aula, no en la casa, entonces no podemos quejarnos de ese tipo de dificultad. Otro síntoma interesante es el etiquetamiento médico-psiquiátrico, que es cuando las familias consultan porque le quieren dar pastilla o porque no le gusta que tome pastilla o porque la tía le dice que sin pastilla no aprende, ¿ya? El síntoma es un sujeto etiquetado con un diagnóstico médico psiquiátrico y que hace que, como lo hemos conversado tantas veces, él o la docente comprendan a ese sujeto desde la etiqueta diagnóstica que porta. Y eso no puede ser. O sea, las personas no son déficits atencionales, están dificultades de atención en algunos contextos, no son las dificultades de atención. Las personas no son disléxicas, están disléxicas cuando escriben, pero no todo el tiempo dan vuelta a todo el mundo, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿ya? El síntoma puede ser también etiquetamiento médico-psiquiátrico. Otro síntoma importante son los problemas emocionales, ¿ya? En general, los niños y niñas que tienen rendimientos bajos tienen problemas emocionales asociados y eso lo hemos hablado mucho, de hecho lo hablábamos al inicio de la clase por chat. También tenemos alteraciones ansiosas que no necesariamente son depresiones ni angustias, sino que mucha ansiedad asociada a la escuela, ya sea en términos de éxito académico excesivo, autoexigencia, euforia, etcétera. Y otras alteraciones de salud. Y en eso me quiero referir, por ejemplo, a niños que tienen alteraciones cutáneas por estrés escolar, bajas de peso, trastornos alimentarios por estrés escolar. ¿Sí? Un segundo que se me seca la garganta. Bien, porque más que mirar, ya, el niño no está aprendiendo, no está aprendiendo, no está aprendiendo, tiene bajo rendimiento escolar, no aprende a leer, ¿y qué hacemos con eso? Nada. Necesito entender por qué, ¿ya? Y el entender por qué no estoy no es mi objetivo ponerle un nombre a lo que le pasa, sino que entender cómo funciona mentalmente que no logra aprender. Y en ese sentido uno busca, no indaga causas familiares, causas escolares, causas psicosociales. Este cabrón no aprende porque en su contexto la escuela no tiene valor. No tiene valor educarse. ¿Ya? Es gitano, por ejemplo. Eh, tiene causas biológicas. Tenemos chiquillos con lesiones cerebrales, con alteraciones neuroquímicas, etcétera. Tengo causas ambientales. El contexto donde se está educando este sujeto es muy adverso. La escuela es mala, hay muchos problemas de conducta en la sala, no es un espacio agradable, se siente amenazado, hay bullying, etcétera. ¿Por qué tengo que operar con las causas? Porque desde ahí yo tengo que ver cómo genero líneas de intervención a la mayor parte de ellas. Hay algunas que no puedo manejar como estas, pero sí puedo sugerirle a la familia asumir un abordaje más responsable de esas causas. Si es que tengo un cabro con una epilepsia, ¿cómo manejo aquello? ¿No? Si es que tengo un chiquillo con un TDAH, consulta neurólogo, papá, mamá, llévelo, vea, ¿ya? Entonces, es muy, pero muy, muy, muy relevante trabajar con las causas y no con los síntomas. La intervención psicopedagógica no busca anular el síntoma, busca comprender la causa, porque solamente comprendiendo la causa yo voy a poder, ¿cierto?, atacar al síntoma. Solamente comprendiendo las causas que están debajo de un trastorno o de una alteración, voy a poder disminuir los síntomas. ¿Para qué una mamá o un papá consultan a un psicopedagogo?
para disminuir los síntomas que tanta incomodidad le provocan a su hijo o a su hija, cualquiera sea de estos, ¿sí? Para disminuir los problemas emocionales, para disminuir la ansiedad que mi hijo o mi hija tiene de ir a la escuela, para que mejore su rendimiento porque lo preocupa, para que quiera ir a la escuela y sea una experiencia que disfrute. Hay muchos papás que cuando uno les pregunta por qué consulta o qué espera de lo que uno va a hacer, es muy bonito cuando te dicen yo quiero que mi hijo sea feliz, yo quiero que vaya a la escuela con ganas, yo quiero que disfrute su proceso de escolarización como lo disfruté yo. Bueno, es tan bonito, ¿no? Encontrarse con todas esas buenas intenciones cuando uno tiene este poder, esta agencia, esta capacidad de agenciar el cambio en otro, es tan importante. Bien, entonces, ya entendiendo bien lo que es la intervención, un proceso que tiene tres partes, ¿no? Para ir recapitulando, tiene una parte que es apoyar al sujeto en su necesidad, comprender las causas que subyacen a esa necesidad y proponer acciones que lo mejoren, siempre y cuando haya intencionalidad del sujeto y libertad profesional del psicopedagogo. Nosotros vamos a tener distintos modelos de intervención, particularmente en el área de las matemáticas, ¿sí? En el área de las matemáticas vamos a tener modelos de comprensión, modelos de proceso, modelos de estrategia y modelos de esquema. Vamos a intervenir la comprensión cuando los sujetos tengan problemas para comprender problemas aritméticos y representaciones mentales. Vamos a intervenir en matemática a sujetos que tengan problemas con los problemas matemáticos, dificultades con los problemas aritméticos, a través de modelos de comprensión. Vamos a intervenir a sujetos que tengan problemas con resolver actividades matemáticas como la suma, la resta, la adición y la sustracción. Nos vamos a intervenir con modelos de proceso. Cuando tengamos un caso que tiene dificultades para elaborar estrategias, por ejemplo, para resolver un problema o una operatoria o una representación gráfica de un número, vamos a trabajar con modelos de estrategias. Y cuando tengamos problemas para organizar la información, vamos a trabajar con modelos de esquema. Nosotros vamos a ahondar en el semestre en estos 4 modelos de intervención psicopedagógica en la matemática, ¿ya? Vamos a ahondar profundamente en la medida que vamos estudiando cada una de las dificultades que se pueden presentar. Y en este sentido, ay, denme un segundo. Vamos a tener que, para saber cuál de los modelos que están acá tengo que utilizar, necesito comprender muy bien la relación entre los procesos de pensamiento y el aprendizaje de la matemática, ¿ya? Y el pensamiento y la matemática tienen una relación muy, muy, muy profunda. La matemática, como ustedes saben, se construye a partir de la construcción del sujeto del número. Nosotros hemos hablado antes de eso, pero el número que tiene una dimensión numeral, ordinal, cardinal, ¿cierto? Nosotros hemos conversado de que tiene una escritura, una cantidad que representa y una posición de orden. Es una forma de organizar el mundo y la realidad. La matemática, en términos de su naturaleza como contenido, como lo veíamos la clase pasada, permite poner en juego un montón de actividades mentales que otras disciplinas no nos van a permitir usar jamás. Nos permite poner la lógica, el pensamiento analógico, el silogístico, en términos de operaciones mentales estoy hablando. La codificación, la decodificación, el establecimiento de relaciones virtuales, la jerarquización, casi todas, igual que la lectura y la escritura, las operaciones mentales están implicadas en el pensamiento matemático. Ahora, este tema de la relación pensamiento y matemática, ustedes lo van a indagar con el texto que les voy a mostrar a continuación. Entonces ahora voy a hacer una cosa que nunca he hecho y vamos a aprender juntos de esta aula, y es que les voy a compartir mi pantalla. Ya, ustedes están viendo ahí mi pantalla, ¿cierto? Yo voy a compartir aquí. Chut, 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 chut. Denme un segundito. Ahí. ¿Ven la pantalla o ven todavía el power?
Esperen. El power. Ya. Denme un segundo. ¿Ahí en la pantalla? Compartí como 1000 veces la pantalla. Denme un segundo. Sí, está complicada la cosa, espérenme. Voy a pausar un segundo la clase para arreglar esto que hice. Ya, no se desconecten. Creo que lo arreglé. Sí, ¿lo arreglé o no? ¿Ven el puro power? Fue un poco colapsante. Aparecían 50.000 ventanas al mismo tiempo, ya. Creo que necesito investigar mejor cómo se hace eso. En este proceso estamos todos aprendiendo. Sí, fue súper chistoso, Scarlett, lo juro. Ya, entonces yo quería mostrarles, al compartirles la pantalla, el libro que vamos a utilizar para realizar esta lectura. Pero finalmente lo que voy a hacer es mandárselos por mail con todas las indicaciones de lo que tienen que hacer a Connie hoy día, ¿ya? Como a las 4 de la tarde sin falta. Voy a almorzar y les voy a mandar ese trabajo al correo. Y lo último que vamos a revisar hoy día va a ser el método Easy en términos generales, porque es algo que hemos visto ya. Se fue también el Power. Ahí sí. Ah, sí, sí lo voy a mandar también. No se preocupen, igual que todos los anteriores, ¿ya? Para que puedan tomar nota. Ya, yo les quería hablar entonces del método Copici, que es la última parte que vamos a ver esta clase de hoy. Y es que el método Copici es una metodología inspirada en el desarrollo del pensamiento que tiene Piaget. Como ustedes saben, Piaget plantea en las etapas del desarrollo del pensamiento un pensamiento sensoriomotor, preoperacional, de operaciones concretas y operaciones formales. Bueno, en relación a esto entonces, que el método Copici dice, bueno, si los niños tienen un desarrollo del pensamiento que en un momento, ¿cierto?, les exige pensar solo sobre aquellos elementos que están presentes físicamente o de manera concreta, a esa edad hay que enseñar la matemática con elementos que estén presentes físicamente y de manera concreta. Luego, cerca de los 7 años, 6 años, cuando hacemos el tránsito hacia operaciones concretas, se busca que los niños empiecen a desarrollar el pensamiento simbólico de manera progresiva y por lo tanto se sugiere que ellos y ellas eh, tengan actividades pictográficas. Voy muy rápido, Cami, de nuevo. Me refería a que entendiendo que el pensamiento tiene estadios, ¿cierto? Los estadios de Piaget que ustedes conocen súper bien. Estadio sensoriomotor, preoperacional, de operaciones concretas, de operaciones formales, es que se genera esta metodología que busca la enseñanza de la matemática respetando la progresión del pensamiento.
Entonces, la metodología COPICI, que significa concreto, pictórico y simbólico, implica lo siguiente. Cuando tenemos niños en un estadio del desarrollo del pensamiento anterior a lo concreto, es decir, hasta preoperacional, vamos a utilizar material concreto para enseñar la matemática. ¿Por qué? Porque la teoría nos dice que los niños a esa edad no pueden pensar en cosas que no puedan tocar, ver ni manipular. Y es por eso que se recomienda, por ejemplo, en los niveles iniciales de enseñanza, como la educación parvularia, que niños y niñas tengan que contar con porotitos, con ábacos, con fichitas, con elementos que puedan manipular, porque su pensamiento no puede operar sobre una guía de trabajo nada más. ¿Se entiende ahí, Cami? Por lo menos la parte del reto. Ya. El material concreto, Scarlett, desde que los niños empiezan a escolarizarse y se puede ocupar hasta los 8 o 9 años, incluso hasta los 12 años. Por lo menos, por ejemplo, cuando los aprendizajes son muy difíciles, es buena idea retomar esta idea de lo concreto. Ya, pero en términos generales, el material concreto para la matemática se utiliza hasta los 8 años. Luego, cuando pasamos a un estadio de desarrollo del pensamiento concreto, que es entre los 7 y 8 años justamente, buscamos presionar el desarrollo, llevarlo a una zona de desarrollo próximo de carácter simbólico. Y por lo tanto empezamos a utilizar representaciones gráficas. No le damos a los niños las manzanas ni los autitos para contar, pero sí los representamos en una imagen, ¿ya? Y decimos que Gabriela tiene 5 autos y los dibujamos y perdió 3. ¿Cuántos autos quedan? ¿Sí? O les pedimos que representen gráficamente lo que ven en las barras, en los bloques multibase, centenas, decenas y unidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí el niño no está, o la niña, operando con el bloque multibase en la mano, sino que lo está llevando un nivel de abstracción más arriba y está operando con la imagen de ese material concreto. ¿Sí? Entonces, si bien no hacemos lo mismo que en la etapa concreta, donde nosotros le pasaríamos los bloques lógicos, estos bloques que se ven aquí de amarillo, a los niños para sumar unidades, decenas y centenas, por ejemplo, en segundo básico, le ponemos la ilustración, que es una representación pictográfica de la realidad y que le sube la dificultad porque lo pone un nivel de abstracción más arriba y va presionando al desarrollo intelectual del niño a alcanzar niveles de cognición más abstractos. Cuando los niños logran resolver problemas con representaciones pictográficas, como las fracciones, como el mismo sistema de numeración decimal que vemos acá, podemos recién pensar en simbolizar y plantear, por ejemplo, este ejercicio solamente con el número 123 más 5, sin representar pictográficamente los bloques, por ejemplo, ni usar los bloques de manera física. Con esto me refiero a que en cada etapa de la escolarización, hasta antes de los 8 años, se recomienda utilizar material concreto de apoyo, material pictográfico de apoyo y material simbólico de apoyo. Y en la medida que vamos avanzando, vamos dejando solamente lo simbólico y solamente lo pictórico. Y cuando nos acercamos a octavo básico y queremos ya empujar con fuerza el desarrollo del pensamiento hacia la abstracción total, utilizamos solamente números, signos complejos como las raíces, como los logaritmos. Para representar cosas muy complejas usamos signos. No hay nada que tocar. Es todo abstracto y ahí subí un peldaño más en el nivel de abstracción. El método Copiquillo es una propuesta que plantea que la enseñanza debe ser progresiva en los niveles de atracción, que no podemos inicialmente exigirle a los niños que de inmediato puedan sumar, por ejemplo, unidades, decenas y centenas, sin tener en su mente un esquema que comprenda de forma concreta cómo es que se aprende a hacer aquello. Entonces, ay, no me acuerdo qué dije. Enseñanza. El método Copici entonces es un método de enseñanza, sí, progresiva, gracias Eva. Progresiva porque nos obliga a decir, oye, cuando enseñes considera el desarrollo cognitivo. Los sujetos siempre aprenden primero de manera concreta, luego pictórica y luego simbólica. ¿Ya? Por ejemplo, una ejemplificación bien simple de esto es la siguiente.
para operar, por ejemplo, sobre lo que es una manzana, yo quiero enseñarle un párvulo que son las frutas. Si yo respeto el método Copici, lo primero que voy a enseñar es enseñanza progresiva, no es sí. Lo que yo quiero enseñar es qué son las frutas. Entonces, primero le muestro a los niños las frutas, en términos físicos. Las tocan, las prueban, hablamos sobre ellas. Meses después, muestro imágenes de la fruta y les pido a los niños que la describan. De abstracción, no es. A-B-S, tracción, abstracción. Él le decía, en un segundo momento, ¿cierto? Opero de nada. Opero con dibujos de los objetos que ya conocía en términos reales y que son representaciones pictográficas. Y después, por ejemplo, en un primero básico, el niño ve solamente la palabra manzana y evoca todos los esquemas anteriores que construyó. Eso es lo que se busca hacer en la matemática, que un niño aprenda que sumar es juntar objetos y que dos cantidades al reunirse dan lugar a una tercera cantidad que es más grande que las dos anteriores. Y eso lo aprendió primero con objetos en la mano. Entonces, luego, ¿cierto? Este sujeto va a aprender que el número, o sea, que los dibujos que están aquí, por ejemplo, no sé si ven el cursor, ahí sí, que los dibujos que están aquí, más los dibujos que están acá, yo los puedo contar y dar origen a un conjunto mayor que los dos por separado al juntarlos. Y ahí estoy haciendo un ejercicio gráfico o pictórico, que es lo mismo. Y si yo quisiera, por ejemplo, eso pasarlo a un nivel de abstracción, ya meses después de que trabajé con los autitos físicamente y después con los dibujos de los autitos, yo puedo poner solamente el número 5 y solamente el número 5 y pedir que lo sume. No sé si se entiende. Vamos avanzando hacia niveles de abstracción cada vez más altos. Entonces, no se puede enseñar matemática sin tener en consideración la lógica de esta progresión. Trabajamos primero con material concreto, luego con material gráfico o pictórico y finalmente con material simbólico. ¿Sí? ¿No? ¿Me cuentan? Súper, no es tan fácil de explicar. Maravilloso. Entonces, cuando yo le diga a usted, quiero hacer que haga un material para trabajar con niños, lo primero que va a hacer con niños pequeños es hacer material concreto. Y después de ese material concreto pasarlo a imágenes y al final del plan de intervención poner números, porque no hay otra forma. ¿Ya? No podemos partir operando con números porque son elementos demasiado abstractos. Bien, entonces hoy día la clase vimos en términos generales qué es la intervención psicopedagógica, cuáles son sus principios básicos, cuáles son sus principios generales, 4 modelos de intervención psicopedagógica para el cálculo específicamente, que los vamos a ahondar en las clases siguientes, y hablamos de la relación entre pensamiento y aprendizaje matemático, y en esa misma línea el método Copici. Como les decía, les voy a compartir hoy un taller de una lectura de un libro que va a quedar en su aula hoy día sí o sí sin falta, y las preguntas. Este taller va a tener entrega para la próxima semana, ya para el día miércoles. Así que no hay apuro, va a ser un taller breve de unas 4 preguntas. Y eso. Y prepararse porque ya desde las próximas clases empezamos a hablar de intervención ya propiamente tal en matemática. Nos queda ver los modelos y ya las formas de intervención. Entonces, la hora que sigue de clase la dejamos para hacer, o sea, descansar para luego en su tiempo libre retomar la lectura de este documento que les voy a mandar. El taller va a estar en el aula virtual Consuelo en la tarde para que puedan descargar. Les voy a dejar el taller y el libro, las dos cosas. Tienen que leer el capítulo 1, que es de la página 1 a la 17. Cualquier consulta o recordatorio, preocupación, la hacen por el WhatsApp de grupo, donde también le voy a pedir a la Constanza que te sume, Consuelo, para tener una comunicación más fluida. ¿Ya? Eso, no sé si tienen consulta, yo desde acá les mando un beso. Fue una jornada intensa con ustedes, 5 horas de clase, en este caso hicimos 4, pero eso. Sí, obvio, lo mando al correo. No se preocupe, no hay problema. Si no, me hincha por WhatsApp.